Ahora debería de estar ya grabándose. Perfecto. Pues ya te lo he comentado. Entonces, he estado buscando en internet y bueno, y preguntando a Paula sobre qué nos podrías aportar tú del flamenco. Y realmente la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué nos puedes hablar tú sobre el flamenco que nos pueda enseñar un poco y comentar la experiencia que tengas? Entonces, más o menos, ¿vale? Siempre hacemos unas preguntas típicas a todo el mundo. Son preguntas un poco ya estándar, que es la primera, ¿qué es para ti el flamenco? Pues para mí el flamenco es una forma de estar en contacto con el arte y la cultura. Eh, Diría lo mismo del jazz, diría lo mismo del rock, diría lo mismo de la música clásica. Lo que ocurre es que cada una de esas expresiones artísticas y musicales tiene una personalidad. La música clásica tiene una personalidad que es muy pautada. Una persona aficionada a la música clásica o con formación en música clásica es una persona que a la fuerza tiene que creer en el orden, tiene que tener claras una serie de rutinas, de conceptos. En otras expresiones musicales esto es más libre, en el jazz, por ejemplo, en el rock. Y el flamenco es una de estas expresiones que precisamente por tener además unas dimensiones tan marcadas como la del cante, el acompañamiento, el baile y el compás, cada una de ellas a su vez aporta una personalidad. Entonces, uno puede ser muy flamenco sin ser músico, uno puede ser muy flamenco sin ser andaluz y uno puede ser muy flamenco aportando su propia personalidad flamenca. Es decir, cuando eres un cantador, cuando eres un guitarrista, cuando eres un bailador, cuando eres un palmero. Pues ligada también a la primera pregunta, ¿cuál crees tú que, bueno, te lo pregunto a nivel personal, ¿cuál es tu referente en el mundo del flamenco? La máxima expresión para ti que podría ser del flamenco. Es complicado porque hay grandes artistas y muy buenos, pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería tu referente en el mundo del flamenco? Siendo indistinto que sea cantador, que sea Lo que guitarrista o sea, que sea lo que bailador. sea. Como desde Camarón, Paco de Lucía, el que tú veas, no tiene por qué cantar. Simplemente la expresión del flamenco en sí misma. ¿Cuál es tu referente? Pues yo diría que Manuel Soler. Manolo Soler era bailador y al mismo tiempo era percusionista. Y Manolo Soler fue luego un colaborador imprescindible de muchos artistas, desde Paco de Lucía hasta Israel Galván, y tuve la fortuna de trabajar con él. Entonces, yo diría que Manolo Soler era verdaderamente una figura extraordinaria y probablemente no se le ha hecho suficiente justicia. Pues perfecto, aquí vienes tú para hacerle y para exponer la figura de Manuel Soler. La tercera sería, ¿de dónde viene tu gusto por el flamenco? Porque hay gente que no le gusta el flamenco y demás, y yo sé de primera mano que a ti te gusta bastante el flamenco y sabes que es lo importante. Entonces, ¿de dónde viene ese gusto, Fernando? Bueno, yo no me voy a poner una medalla que no me corresponde. Es decir, yo era un gestor cultural, era una persona con formación para gestionar fundaciones. La adquirí trabajando en una fundación que no tiene nada que ver con el flamenco, en la Fundación San Telmo, que era una fundación dedicada a los negocios, pero yo llevaba un área de cultura. Y esa formación fue la que me permitió ser luego contratado por Cristina Geren, una gran mecenas del flamenco.
Cristina Geren creó la Fundación Cristina Geren en el año 93 y luego ella buscó una persona que pudiera llevar su proyecto a la práctica. De un proceso de selección, pues me eligió a mí. Yo me vinculé a Cristina Geren en el año 95. En el año 96 la Fundación Cristina Geren abrió sus puertas y yo permanecí en esa fundación durante 20 años, hasta el año 2016, en el que la fundación iba a dar un paso muy importante, que era trasladarse a un edificio en Triana, donde están en este momento. Yo ya era profesor en la Loyola y al mismo tiempo siempre he colaborado con periódicos, con radios, digamos, tenía mi propio trabajo literario. Mis hijos ya eran mayores, ya se habían ido de casa y entonces a mí me pareció que era un buen momento cumplir 20 años para irme de la fundación y comenzar una nueva etapa que fue la de la universidad. En realidad yo volví a la universidad después de muchos años. Por lo tanto, yo no debo decir que soy un aficionado al flamenco porque desde niño lo mamé o porque descubrí como una epifanía a este artista. No, yo llego al flamenco por razones profesionales y consideré que una cosa imprescindible era formarme, es decir, aprender de los artistas. Y aunque me gusta la música y toco distintos instrumentos y me gusta, digamos, hasta cantar, yo he procurado en todos esos años en los que estuve en la fundación ni acercarme a la guitarra ni acercarme al cante, porque me parecía que mi lugar era estar observando. Me he acercado al compás, porque creo que el compás es lo fundamental. Si tú eres alguien capaz de acompañar, de seguir el ritmo de las diferentes expresiones del flamenco, puedes tener una comprensión muy cabal de lo que es la performance del flamenco. Pero yo quiero ser sincero, mi afición nace trabajando en el flamenco. Como dato curioso, podría decir que en Lima conocí a una hermana de Carmen Amaya, doña María Amaya, que vivía en Lima y que de vez en cuando hacía reuniones en su casa. Y también podría decir que en el año 85, en un bar que entonces se llamaba el Bar Vicente y que estaba detrás de Correos, donde yo desayunaba todas las mañanas y había un camarero que era un buen amigo. Un día un viernes en la noche descubrí que ese camarero era guitarrista y que una de las personas que tomaba todo el día en las mañanas cafelito en ese bar era un artista. Y entonces en las noches en ese bar se cerraban las puertas y con los que estaban dentro había un cantecito, tocaba guitarra este camarero y cantaba ese cliente. Ese cliente era el Pali y ese camarero era Eduardo Rebollar, que sigue siendo un gran artista flamenco. Entonces, esas veladas escuchando fandangos y soleares y de vez en cuando algún cante por bulería, pues lo viví en el año 85, que fue el año en que yo llegué a Sevilla. Qué bueno. Pero no me puedo considerar por eso ni un conocedor ni un aficionado. Tuve la fortuna de tener ese contacto. Pero ya cuando he trabajado en la fundación he conocido, diría que a los principales artistas, ¿no? Y eso es también una memoria maravillosa que me llevo en lo personal. Claro, son experiencias por las cuales también quiero entrevistarte, porque sé que has conocido y has vivido el mundo del flamenco. Me ha gustado mucho la anécdota del Pali y esas noches de flamenco en Sevilla. Y por eso también quiero preguntarte ahora, me has hablado de Andalucía, de Sevilla, pero el flamenco es más, hay más allá, aparte de Andalucía y España. Y hay una internacionalización del flamenco en la que me gustaría que nos hicieses una reflexión
o nos comentases un poco cómo se vive el flamenco desde fuera, porque de puertas para adentro sabemos todos que no solo en España, en Andalucía sobre todo el flamenco se vive muy bien, pero hay muchas personas que pueden decir que el flamenco no se valora tanto dentro como fuera, ¿sabes? Que se valora mucho más fuera que en nuestro propio territorio. ¿Qué reflexión tienes sobre la internacionalización del flamenco, Fernando? Bueno, yo comenzaría haciendo antes una historia interior, porque fíjate que estamos hablando de Andalucía y de pronto vamos a hablar del extranjero. Y creo que es importante decir que aunque el flamenco tiene un marchamo andaluz, y aunque el flamenco todo el mundo lo asocia a Andalucía, me gustaría decir que muchos de los grandes artistas de flamenco de todos los tiempos no eran andaluces. Es decir, que Imperio Argentina, como su nombre indica, nació en Argentina. Las hermanas Pilar López y Encarnación López nacieron en Cantabria, me parece, en el norte de España. El bailaor Vicente Escudero era de Valladolid. Carmen Amaya era de Barcelona. Es decir, estamos hablando de los artistas que hicieron grande el flamenco en los años de la vanguardia, cuando se estrenaron grandes obras de flamenco en París y cuando los que diseñaban los vestuarios eran Dalí y Picasso, cuando el que hacía los libretos era García Lorca y el autor de la música era Falla. Pero los artistas no eran andaluces. Entonces, existe un poco la idea de que el flamenco es patrimonio de Andalucía y los artistas andaluces. Y yo quiero comenzar diciendo, cuidado, ha habido grandes artistas que han hecho grande el flamenco y sin embargo no eran andaluces. Por ejemplo, muchas personas ignoran que en los años en los que triunfaba Vicente Escudero, eh, muchos de los bailadores que acompañaban a figuras como la Argentinita o Pilar López eran latinoamericanos, porque se veía muy mal desde el punto de vista de la cultura machista española que el hombre bailara. Y entonces los bailadores que acompañaban a muchas de estas bailadoras eran mexicanos y guatemaltecos. Don Roberto Jiménez, a quien yo conocí y traté, él se sentía muy orgulloso de haber sido alumno del Estampío. El Estampío sí era un bailador sevillano que abrió una academia en Madrid. Y desde América Latina venían bailadores, que en realidad eran bailarines, a aprender este baile tan complicado porque en Hollywood había películas que utilizaban al flamenco como una, digamos, expresión artística. Muy pocas personas recuerdan películas de Hollywood de los años 20 donde se bailara flamenco. Hoy en día, en el archivo del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez, esas películas están ahí a disposición del investigador. Pero la mayoría de esos artistas, los bailadores, eran mexicanos y guatemaltecos, algún argentino. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando se produce la guerra civil, muchos artistas se fueron de España. Carmen Amaya, por ejemplo, se fue a México y con Carmen Amaya, sus hermanas, sus cuñados, una de sus hermanas terminó en Lima y salió de Sevilla un bailador que se llamaba Antonio de Triana. Y Antonio de Triana hizo su carrera en los Estados Unidos y fue prácticamente el gran bailador que apareció en muchísimas películas de Hollywood, cuando el flamenco todavía era esa expresión artística que había triunfado en los escenarios de París. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que la guerra civil supuso que unos artistas se quedaran en el extranjero y crearan escuela, y otros artistas se quedaran dentro de España y, por supuesto, padecieron la dictadura. Algunos artistas fueron muy partidarios del régimen de Franco
y otros artistas fueron siempre críticos y disidentes. Pongo un ejemplo. Caracol, el gran cantador Caracol, fue más bien franquista. Antonio Mairena, el gran cantador, fue más bien un opositor. Como comprenderás, trabajaban mucho más los que eran partidarios del régimen. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque no se comprendería el auge del flamenco fuera de España si no sabemos qué ocurría con el flamenco en España después de la Guerra Civil. Y había artistas que no eran andaluces y que han sido maravillosos artistas, responsables de que el flamenco se conozca en todo el mundo. O sea que cuando escucho a gente decir ¿por qué canta flamenco Maite Martín o Poveda si son catalanes? A mí me gustaría decir y Carmen Amaya era catalana. Es decir que el flamenco es un arte que, repito, tiene marchamo andaluz, pero ha habido grandes artistas flamencos de toda España, de Castilla, León, de Extremadura, de Murcia, de Cataluña, del País Vasco, de Cantabria, y esos artistas merecen su lugar en la historia del flamenco. Esos artistas fueron los que hablaron de los que se habían quedado en España. ¿Por qué en los años 60 Japón se convierte en un lugar de atracción de los artistas flamencos? Pues porque los japoneses habían escuchado a muchos artistas flamencos fuera de España y empezaron a interesarse por ellos desde Japón. Fueron los años en los que Naranjito de Triana, Fosforito y luego un montón de bailadoras viajaron, tuvieron discípulos, esos discípulos abrieron escuelas y esas escuelas formaron gente. Lo bueno de eso es que cuando aparece un guitarrista flamenco en Japón o en Alemania o en Francia, todos quieren venir a Andalucía a trabajar con un maestro andaluz o madrileño o catalán. Y entonces eso ha motivado que el flamenco tenga fuera de España un gran auge. Por ejemplo, durante décadas, el único conservatorio europeo que daba un título de guitarra flamenca andaluza era el de Rotterdam, en Holanda, donde se estableció un gran guitarrista cordobés que era Paco Peña, pero los colaboradores de Paco Peña casi siempre eran chilenos. Es decir, que los maestros de guitarra flamenca en Rotterdam, que eran los que daban las clases cuando Paco Peña no estaba, eran guitarristas chilenos. O sea que el flamenco fuera de España es un flamenco que desde mi punto de vista es muy digno porque lo han desarrollado enamorados del flamenco. Hoy en día no le pediríamos a nadie un carné étnico para ser músico de jazz. Y hay grandes artistas de jazz en todo el planeta, en Brasil, en España, en Rusia, en Francia. Pero a veces cometemos el error de pedirle el carné de identidad al artista flamenco de Francia, de Italia, de Japón. Y la pregunta es, ¿qué carné le vamos a pedir? ¿El español? ¿El andaluz? Y si es el andaluz, le vamos a pedir el de Triana, el de Jerez, el de Lebrija. Un error, un riesgo es concentrar además en lugares cada vez más locales y restringidos la pureza del flamenco. Y eso en el jazz es un debate que ya está superado. Nadie piensa que el jazz puro hay que estudiarlo, qué sé yo, en Baltimore, o en Nueva Orleans, o en Nueva York. Te vas a Boston y te matriculas en la Berklee School y no hay ningún problema. O en Barcelona, donde se aprende muy bien jazz, o en París, o en Brasil. Fíjate, el jazz, sin el jazz no habría bossa nova. Sin el flamenco no habría rumba catalana, es verdad. Y probablemente el flamenco permita crear en Cuba o en Brasil otros híbridos musicales que sean ricos. Entonces, a mí me gustaría, resumiendo la respuesta a tu pregunta,
romper una lanza por el flamenco que se hace fuera de España, porque cuando ese flamenco que se hace fuera de España, fuera de Andalucía, cae en manos de creadores, esas creaciones son muy interesantes. Por ejemplo, Paco de Lucía grabó con Chick Corea muchos discos, y Chick Corea era un gran músico de jazz. Pero es que los músicos de jazz y el flamenco dialogaron mucho. Y yo recuerdo cuando en los años 90 la Diputación de Sevilla organizaba unos ciclos que se llamaban los encuentros del son cubano y el flamenco. Y vino muchas veces Compay Segundo a Sevilla y se hacía una ceremonia en la tumba de Machín, echándole ron y cantando. Y luego se hacían unas fiestas donde estaban los músicos cubanos con los flamencos y eran muy divertidas. Esto fue mucho antes de que se grabara Buenavista Social Club y que Compay Segundo se hiciera famoso cantando Chan Chan. Ese tipo de fiestas, ese tipo de reuniones, yo las viví en los años 90 y la verdad es que cuando cualquier expresión musical maravillosa cae en manos de creadores auténticos, lo que sale es algo que debería alegrarnos a todos los que nos hace disfrutar la música. Por eso yo no entiendo que haya gente que critique, por ejemplo, a Rosalía, diciendo que hace Rosalía cantando con aire flamenco si ella es catalana. Pues mira que es una polémica para mí estéril. Luego te gustará o no te gustará, pero las músicas no son de nadie, ¿no? Pertenecen al mundo. Pues muy didáctica tu respuesta. He aprendido bastante escuchando, así que espero que todos también lo hagamos. Y voy a terminar con dos preguntas ya, las dos últimas. Y es que nos has hablado también un poco en tu reflexión sobre la internacionalización del flamenco, sobre Lima, Perú. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, tú que te has criado fuera, no eres de España, te has criado en Perú? Allí llega el flamenco. ¿Qué manifestación, por ejemplo, hay del flamenco desde allí? También desde un punto de vista, también, por supuesto, internacional. Bueno, vamos a distinguir dos cosas. Vamos a distinguir lo que aportó la música latinoamericana y concretamente peruana al flamenco y luego qué ha ocurrido con el flamenco que se escucha en América Latina y concretamente en el Perú. Como casi todo el mundo sabe, el flamenco es el resultado de un cruce de diferentes culturas y de músicas de diferentes religiones. Es decir, en el flamenco está resonando el canto gregoriano, en el flamenco está resonando los cantes islámicos del muezín, y en el flamenco todavía resuenan los cantos sinagogales de las antiguas comunidades judías. No se entendería el flamenco sin esas tres, digamos, tradiciones musicales. Pero por otro lado, en el flamenco también están los antiguos cantes populares, folclóricos y campesinos. Siempre los campesinos han cantado y hay cantes como los cantes de trilla, que son totalmente campesinos, o los verdiales de la Sierra de Málaga. Entonces, cuando todas estas tradiciones se juntan en Andalucía, lo que aparece pues es una mezcla de culturas. Estas mezclas de culturas nunca se quedaron quietas. Cuando se produce el descubrimiento de América y empezaron a ir y volver de América a España los barcos, la música de América y la música que se hacía en Andalucía empezaron a entrar en contacto. Y empezaron a entrar en contacto a través de los sectores populares. Y aquí tienen una gran importancia, y cada vez se le reconoce más, la población afroamericana y afroandaluza. El afroandaluz ha desaparecido. Nos queda la hermandad de los negritos y nos queda un vocabulario
de origen africano, como cuando yo digo mogollón, perendengue, fandango, todas esas son palabras de origen africano. Y por supuesto nos queda una comunidad dentro de la población gitana con un color de piel mucho más oscuro, donde se demuestra racialmente que esos antiguos afroandaluces tuvieron una mezcla con la población gitana. Por ejemplo, artistas como el Lebrijano o el guitarrista Pedro Bacán eran rubios y de ojos azules, no tiene nada que ver con otro artista como el Chocolate, que como su nombre indica, el chocolate era chocolate, ¿no? Entonces, ahí hay, racialmente hablando, unas mezclas muy interesantes. La población afroandaluza desapareció. Desapareció probablemente en las guerras de la independencia contra la invasión napoleónica. Pero en América Latina, los afroamericanos han tenido una gran contribución rítmica a la música, y por eso es que palos flamencos como los tangos, los tanguillos, tienen una potente relación con el Caribe. En lo que respecta al área andina, algunos cantos andinos se han transformado en cantes flamencos, lo que quiere decir que es el flamenco de ida y vuelta. El yarabí, que es un tipo de canto de la sierra sur del Perú, muy, muy típico de Bolivia y del sur del Perú, se transforma en la vidalita. Y la vidalita que la ha grabado, la última que la ha grabado de manera magistral ha sido Maite Martín. La vidalita tiene clarísima influencia del Alto Perú. O sea que el flamenco se nutre de músicas de distintos lugares y de distintas tradiciones, incluida América Latina. Entonces, en el Perú, creo que podemos decir que hay contactos con la música del flamenco a través del yarabí convertido en vidalita. Y por supuesto, también hay otros cantes de Sudamérica como la milonga que también han llegado al flamenco y se han convertido en cantes de ida y vuelta. Esto es así porque hubo una cantadora que se llamaba Pepa de Oro, que era hija de un torero, y ella vivía constantemente entre el Río de la Plata y Andalucía. Y ella fue la que trajo estos cantes y luego los grabó en España Chacón. Don Antonio Chacón hizo las grabaciones canónicas de estos cantes, pero vinieron de América Latina a través de Pepa de Oro, y Pepa de Oro las bebió del folclore latinoamericano. Ahora bien, por América del Sur y por supuesto por el Perú viajaron muchos artistas y muchas personas que eran originalmente de Andalucía. En el Perú hay un tipo de baile que se llama la marinera, y en la marinera hay muchas letras que hablan de Sevilla y de Andalucía. Los peruanos tenemos un canto que dice algo así como: Moreno pintana Cristo, morena la Macarena. ¿Qué cantamos eso? La Macarena en Lima, ¿qué tiene que ver? Pues es la Macarena de Sevilla. Entonces, esos vasos comunicantes siempre han estado. Toreros y artistas que iban a Lima y se quedaban a vivir ahí, pero que los trataban muy bien, tenían su grupo. Yo fui profesor en Lima de una chica que se llama Leo Amaya, Leonor Amaya, nieta de doña María Amaya, que era la bailadora limeña, y cuando la Embajada de España hacía sus fiestecitas en los años 70, iba la familia Amaya a actuar. De pronto en esas actuaciones llegó Paco de Lucía, se hizo una fiesta en la casa del embajador, fue un grupo peruano que tocó con el cajón y Manolo Soler dijo: ese instrumento me interesa. Y Paco de Lucía dijo: Manolo, tienes que aprender a tocar esto. Y el cajón peruano se incorporó al flamenco por una fiesta que hubo en casa del embajador de España en Lima.
donde cantaron los Amaya, cantó este grupo peruano. Paco de Lucía no tocó en la fiesta porque la fiesta era en su honor. No le puedes pedir a un artista famoso, oye, tócate algo, porque no te va a tocar, o sea, es un profesional. Pero Paco nunca dejó de pensar, y cuando vio a ese grupo de artistas hacer sus actuaciones, dijo, este instrumento tenemos que usarlo. O sea que el Perú y su música entran en contacto con el flamenco también a través del cajón. Y el que aprendió a tocar el cajón fue Manolo Soler, igual que Rubén Dantas, que era un brasileño que vive todavía en Granada y que eran los músicos de Paco. Manolo era su bailador y Rubén Dantas su percusionista. Porque Paco de Lucía siempre incorporó varios instrumentos a sus actuaciones. La famosa rumba de Entre Dos Aguas tiene los bongos. Y nunca antes el bongo había sonado en el flamenco. Y desde esa actuación en Lima entra el cajón peruano. Y ahora prácticamente no hay grupo flamenco que no utilice el cajón para sus coreografías. Cosa que no es bueno porque a veces tanto cajón impide que se escuche el taconeo de los bailadores. Entonces es importante no abusar de la caja, como le llaman aquí. Ahora, cuando los artistas flamencos importantes empiezan a viajar a América Latina y viajan al Perú, pues eso también enriquece la música y el conocimiento. En el Perú hay muchas academias de baile importantes, hay músicos que han aprendido la guitarra flamenca y que unida a la tradición de guitarra peruana, que es muy desconocida en España, hay, digamos, creaciones muy interesantes. Hay guitarristas como el guitarrista Hermosa, que es guitarrista peruano de música peruana tradicional, pero también de música flamenca. Y yo creo que de ahí van a salir cosas. Y luego pues hay bailadoras peruanas que se dedican no solo a la enseñanza, sino que viven incluso en Sevilla la mitad del año y son artistas. Manuela Barrios, por ejemplo, es una gran bailadora peruana que probablemente la mejor bailadora del Perú, vive en Sevilla. Y en realidad ella puede permitirse vivir en Sevilla porque da clases en todo el mundo. O sea, da clases en Rusia, da clases en Brasil, da clases en España. Y luego va a Lima a dar clases también y con todos esos, digamos, esas ganancias se mantiene, ¿no? O sea que el Perú, pero con quien dice el Perú, dice Costa Rica, dice México, dice Chile. O sea, el flamenco en América Latina tiene una riqueza inmensa. Tenemos la ventaja de compartir el idioma y una tradición musical que va a generar otro tipo de híbridos. Entonces yo conozco cantadores argentinos, cantadores chilenos, cantadores mexicanos, cubanos, que son muy buenos. Y luego, pues, los guitarristas cada vez tienen más conocimiento, más dominio. Yo diría que a diferencia del guitarrista andaluz, la mayoría de guitarristas latinoamericanos leen música. Y eso te da una ventaja, porque puedes tocar acompañado de otros músicos de una orquesta, ¿no? La verdad que me sobrepasa tanto lo que tú sabes y me cuentes tantas cosas. Es brutal, vamos, Fernando, de Bueno, verdad. he trabajado en esto, no tiene ningún Claro, mérito. claro, por eso que pedazo de entrevista. Y ya, por supuesto, no me puedo marchar de aquí, no podemos acabar la entrevista, porque en Guajira queremos hacer también porque el flamenco no es solo cantar, no es solo bailar, no es solo escuchar, el flamenco también es leer. Entonces quiero preguntarte sobre el flamenco y la literatura. Bueno, es que eso es inagotable. Entonces, más o menos, Y mucho menos conocido. Es decir, mira, toda la generación del 27, de la poesía española del 27, fue una generación que rescató
la tradición del romancero. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la poesía española del siglo XIX hasta la generación del 27 había bebido del cancionero. El cancionero no es lo mismo que el romancero. Entonces la generación del 27 rescata el romancero. Por eso es que tú tienes con Lorca el romancero gitano, de lo más conocido y de lo más digamos, universal. Pero es que en la métrica flamenca y en el interés por el flamenco estuvieron incluso poetas como Gerardo Diego, que siendo cántabro tiene un libro de poemas que se llama El Jándalo, que es prácticamente un poemario de ambición andaluza. Y tenemos libros como un libro de Tomás Borrás. Tomás Borrás era un escritor falangista, todo hay que decirlo, que vivía en Madrid y era, por supuesto, castellano, pero también Tomás Borrás tiene un libro que se llama Palmas, dedicado a toda esta cultura del flamenco, y Tomás Borrás pues también era contemporáneo de esta generación del 27. La literatura flamenca, que no es lo mismo que el flamenco en la literatura, el flamenco en la literatura sería la novela de Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez que estuvo allí. Eso es el flamenco en la literatura. Pero la literatura flamenca es cuando tú como poeta escribes en clave flamenca. Y yo diría que la generación del 27 fue una generación de poetas que rompió el complejo que tuvo la generación del 98 de involucrarse con el flamenco. Ellos rescataron y reivindicaron a Machado, y ellos, por supuesto, fueron acompañados por otros autores contemporáneos. Por ejemplo, nadie habla de Rafael Cansinos Asens. Rafael Cansinos Asens, que fue el maestro de Borges, y Cansinos Asens traducía de 17 idiomas, es decir, él tradujo del árabe Las Mil y Una Noches, del ruso a Dostoyevsky, del francés a todo Balzac, del italiano a Manzoni. O sea, Cansinos Asens era un genio. Bueno, pues Cansinos Asens tiene un ensayo que se llama La Copla Andaluza, donde él cuenta cómo de niño en las cabezas de San Juan las misas eran cantadas por cantes que él recordaba totalmente parecidos al flamenco, porque las antiguas misas debían ser cantadas, digamos, en latín, pero tú imagínate esos párrocos de pueblo en Andalucía que querían cantar, pero que la gente no los entendía, y entonces cantaban la misa por cantes populares, y te la cantaban, pues, por soleares, o te cantaban la misa por polos, y eso lo describe Cansinos Asens en este libro, que es un libro de los años, fines de los años 20, La Copla Andaluza. Entonces, la generación del 27 fue la que organizó con Falla, Lorca en la cabeza, el primer concurso de cante jondo de Granada en los años 20. Y ese concurso fue importantísimo porque incluso artistas de la vanguardia europea como Georges Bataille, el francés, estuvieron allí. Entonces, para mí, eh, la literatura flamenca es esencial. Debemos darle el valor que tiene. Ahora, el creador de la palabra flamencología y por lo tanto flamencólogo fue un argentino. Porque, digamos, el flamenco atrajo a escritores y pensadores de muchísimos lugares del mundo, y estas personas se involucraron con la cultura andaluza y la cultura del flamenco, y como no todo el mundo escribía sobre eso, algunos de los libros que estas personas escribieron pues han quedado para la historia de la literatura flamenca. Y nos habla de la generación del 27, ya sí que es la última. Y actualmente se está haciendo flamenco en la literatura o literatura flamenca a día de hoy. No, yo diría que no.
Yo diría que no, porque para eso se necesitaría que desde el propio ámbito del flamenco la gente empiece a crear y a escribir, ¿no? Hay muchos poetas, autores de letras que, que están constantemente escribiendo para los cantadores, pero si yo tuviera que pensar en una novela, en un relato, en una obra de teatro, yo diría que eso ahora mismo no, por desgracia, no está en marcha. Pero a lo mejor quienes van a recoger ese guante van a ser latinoamericanos. A lo mejor quienes van a recoger ese guante van a ser franceses o italianos. Y desde ese punto de vista yo no tengo ningún tipo de temor de que alguien escriba una gran novela o un gran relato donde los artistas flamencos o la cultura flamenca estén presentes. Por ejemplo, un escritor uruguayo publicó hace muchos años, en los años 30, una novela de tema taurino, de tema flamenco. Esto siempre ha existido y me sigue pareciendo una obra muy digna, pero en este momento un artista, un escritor español que esté publicando y entrando en este tema, no. Yo creo que Ortiz Nuevo, José Luis Ortiz Nuevo, el primer director de la Bienal de Flamenco, él mismo es poeta, él está escribiendo cosas eh, maravillosas, divertidas, tiene monólogos dedicados a Pericón de Cádiz, y etcétera, pero no tiene todavía el público que se merece José Luis Ortiz Nuevo.